La casa olía a Navidad, pero no a la alegría bulliciosa de las fiestas, sino a la esencia melancólica de una celebración fantasma. Olía a canela y a tejocote del ponche, que llevaba horas burbujeando a fuego lento en la estufa más grande, su vapor empañando ligeramente los cristales de la ventana que daban al jardín oscuro y silencioso. Olía al perfume fresco y resinoso del pino recién cortado que mi esposo, Ricardo, siempre había insistido en escoger él mismo en el mercado de la sierra, una tradición que yo había continuado en su ausencia, aunque el proceso se sintiera hueco y solitario. Este año, el árbol se erguía en una esquina de la sala, parpadeando con cientos de luces blancas y cálidas, diminutas estrellas en una galaxia doméstica que solo iluminaba el vacío. Y sobre todo, la casa olía a pavo en mole. No cualquier mole, sino el mole poblano de mi abuela, una receta secreta de familia que requería más de 30 ingredientes y 2 días de preparación. Era el plato que definía la Nochebuena para mi hijo, Mateo. Desde que era un niño, afirmaba que el aroma de los chiles tostándose era el verdadero comienzo de la Navidad. Este año, mientras molía las especias en el metate de piedra que había sido de mi madre, podía casi oír su voz infantil diciendo: «Más chocolate, mamá, para que no pique tanto». El aroma era espeso, casi tangible, una manta tejida con hilos de recuerdos y amor que, sin embargo, esta noche no lograba abrigar el frío que se había instalado en el corazón de la casa. La mesa, una robusta pieza de roble que había sido testigo silencioso de 4 décadas de nuestra vida familiar, estaba meticulosamente puesta para 3. Había sacado la vajilla de Talavera que Ricardo y yo diseñamos juntos para nuestra boda. Cada plato pintado a mano con delicados colibríes suspendidos sobre flores de cempasúchil. Las copas de cristal tallado, un regalo de mis padres, brillaban bajo la luz tenue de la lámpara de araña, y las velas en el centro de mesa de plata esperaban pacientemente ser encendidas para derramar su luz dorada. Todo era perfecto, dolorosa, insoportablemente perfecto. Miré el reloj de la pared, un antiguo reloj de péndulo cuyo tic-tac era el único latido de la casa, las 7:05 de la noche. Se suponía que debían haber llegado a las 6. 1 hora y 5 minutos. 75 minutos de espera, cada uno estirándose hasta convertirse en una pequeña eternidad. Mi teléfono, frío e inerte sobre la encimera de granito, permanecía oscuro. Lo había revisado tantas veces en la última hora que un mapa borroso de mis huellas dactilares cubría la pantalla. Cada vez que lo desbloqueaba, mi corazón daba un pequeño salto de esperanza, solo para caer de nuevo en el pozo de mi estómago al no ver ninguna notificación. Quizás había un embotellamiento terrible. Puebla en Nochebuena era un caos de coches y gente, siempre lo era. Quizás Sofía, mi nuera, se había tardado una eternidad en arreglarse. Siempre lo hacía, indecisa entre un vestido u otro. Me aferraba a estas excusas, un rosario de mentiras piadosas que desgranaba para calmar el nudo que se apretaba en mi garganta y amenazaba con ahogarme. Pero en el fondo sabía la verdad. La había sabido desde la llamada de la tarde a las 5:30. Había sido corta, casi brutal en su brevedad. «Mamá, hola», dijo Mateo, y pude oír un murmullo de fondo, que no era el tranquilo de su casa, sino el de un lugar concurrido, con música y otras voces. «Oye, sobre la cena». «Ya casi está todo listo, mi amor», le dije, esforzándome para que mi voz sonara alegre, festiva. La voz de una madre emocionada por ver a su hijo. «Estoy por meter el pavo al horno. La casa huele delicioso, justo como te gusta». Hubo una pausa cargada de electricidad estática. Pude oír claramente a Sofía susurrar algo a su lado, un siseo ininteligible, pero cuyo tono era inconfundiblemente impaciente. «Sí, bueno, sobre eso», continuó Mateo, y su voz adoptó ese tono que yo conocía demasiado bien. Era su voz de malas noticias, una falsa casualidad diseñada para minimizar el golpe. «Surgió algo con los papás de Sofía».
Una cosa de último minuto. Ya sabes cómo son. Creo que tendremos que cancelar. El cucharón de madera que sostenía se me resbaló de los dedos y cayó dentro de la olla del ponche, salpicando un líquido caliente y pegajoso sobre mi mandil bordado. ¿Cancelar?, repetí, y la palabra sonó extraña, ajena, como si la pronunciara en otro idioma. Pero Mateo, llevo 2 días enteros cocinando. Hice los romeritos, el bacalao, todo. Lo sé, mamá, y lo siento, de verdad. Te lo compensaremos, te lo prometo. Otra vez el susurro de Sofía, esta vez más insistente. Mateo suspiró, un suspiro agudo, de irritación, no de pesar. Mira, mamá, ya estás grande y sola, entendemos que es difícil para ti, pero deberías descansar. En serio, ya no te esfuerces tanto por nosotros. Y entonces pronunció la frase, las palabras que se clavarían en mi pecho como un estilete de hielo. Honestamente, mamá, ya no nos sirves para estas cosas. Déjanos manejar los planes a nosotros, ¿quieres? Colgó. No esperó una respuesta. No hubo un te quiero, ni un feliz Navidad, solo el pitido monótono y desalmado de la línea muerta. Me quedé de pie, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando ese sonido final, el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Ya no nos sirves. Las palabras rebotaban en el silencio de la cocina, despojadas de su tono casual, revelando su núcleo cruel y afilado. Una sentencia. Apagué el fuego bajo cada una de las ollas. El suave burbujeo del ponche cesó y el silencio se hizo aún más denso, más pesado. Era un silencio que presionaba los tímpanos. Me quité el mandil manchado y lo dejé sobre una silla. Caminé hacia la sala, sintiendo que mis pies se hundían en la alfombra, como si estuviera caminando a través de lodo espeso. Mis ojos, acostumbrados a buscar la belleza en los detalles, ahora solo encontraban dolor. Los objetos que amaba, los que Ricardo y yo habíamos coleccionado a lo largo de una vida, se habían transformado. Ya no eran tesoros. Esta noche eran las piezas de exhibición en el museo de mi irrelevancia. Mi mirada se detuvo primero en un jarrón alto y esbelto que descansaba sobre una mesita en la esquina. Estaba pintado con garzas blancas, elegantes y etéreas, sobre un fondo de azul cobalto profundo. Era uno de mis diseños más queridos, uno que había creado hacía un par de años, en un arrebato de inspiración tras un viaje a la costa. Recuerdo la reunión como si fuera ayer. La gran mesa de mezquite en la sala de juntas de Cerámicas del Sol, el negocio que Ricardo y yo habíamos levantado de la nada, con nuestras propias manos y nuestros propios sueños. Presenté los bocetos con el corazón latiendo de emoción. Era un regreso a las raíces, a los motivos naturalistas de la Talavera más pura. Mateo, que para entonces ya había asumido la mayor parte de las operaciones del día a día, ni siquiera se dignó a mirar los detalles. Deslizó los dibujos por la mesa con la punta de sus dedos cuidados, como si estuviera apartando algo desagradable. «Anticuado, mamá», sentenció, dirigiendo la mirada no a mí, sino a los jóvenes gerentes que él mismo había contratado, jóvenes con trajes a la medida y sonrisas ambiciosas. El mercado internacional quiere minimalismo, líneas limpias, formas geométricas. Esto, dijo, señalando mis dibujos con un gesto vago, es lo que hacía el abuelo. Con todo respeto, necesitamos mirar hacia el futuro, no quedarnos estancados en el pasado. Sentí cómo la sangre subía a mis mejillas, una oleada de humillación tan caliente que me picaron los ojos. Pero no dije nada. Ricardo ya estaba enfermo, su cuerpo librando una batalla silenciosa que yo no quería agravar con conflictos familiares. Así que guardé silencio. Unos meses después, movida por un impulso de desafío silencioso, inscribí el diseño del jarrón de las garzas en la Bienal Nacional de Artesanías. Ganó el primer lugar en la categoría de cerámica contemporánea. La noticia salió en la sección de cultura de los periódicos nacionales.
Cuando los periodistas llamaron a la empresa para felicitar a Mateo, él aceptó el crédito sin dudarlo un segundo. Es una nueva iniciativa de la empresa para honrar la tradición con una visión moderna, declaró a un reportero, sonriendo a la cámara. Nunca me mencionó. Había borrado mi nombre de mi propia creación, y yo, por cobardía, se lo había permitido. Luego, mis ojos se movieron hacia la repisa de la chimenea, donde descansaba una pesada fotografía enmarcada en plata. Éramos Ricardo y yo el día de nuestro 40º aniversario de bodas, poco antes de que cayera enfermo. Estábamos sonriendo, pero sus ojos ya tenían una sombra de preocupación. Detrás de esa foto había otra, del día del primer aniversario luctuoso de Ricardo. Había querido que fuera un día íntimo, de recuerdo y amor compartido. Preparé su comida favorita, cochinita pibil, y les pedí a Mateo y Sofía que vinieran a comer, solo nosotros tres, para honrar su memoria. Llegaron casi 2 horas tarde. Sofía llevaba un vestido de cóctel rojo y tacones de aguja. Mateo, un blazer azul marino. Olían a perfume caro y a prisa. No podemos quedarnos mucho, mamá, anunció Sofía, mirando ostentosamente su reloj de diamantes. Tenemos una cena de caridad en el club de golf. Es crucial para los negocios, ya sabes. Hay que expandir los contactos. El negocio no se detiene por el luto. Su mirada se desvió hacia mi cuñado, Isidro, que estaba de visita ese día, y añadió con condescendencia: algunas personas no entienden la importancia de estas cosas. Dejaron un ramo de flores compradas en el supermercado sobre la mesa del comedor y se fueron 20 minutos después, dejándome con una mesa llena de comida intacta, un corazón hecho pedazos y la sensación de que incluso el recuerdo de mi marido se había convertido en una molestia en sus agendas ocupadas. Finalmente, mi vista se posó en el gran sillón de cuero junto a la ventana, el sillón de Ricardo. Estaba desgastado en los brazos y el cuero estaba agrietado en los lugares donde él siempre se apoyaba. Tenía la forma de su cuerpo permanentemente grabada en los cojines. Era su trono, el lugar donde leía el periódico cada mañana, donde veía los partidos de fútbol gritando a la televisión, donde se quedaba dormido con la boca abierta y un libro sobre el pecho. Apenas unas semanas después de su funeral, mientras yo todavía estaba sumida en la niebla del duelo, encontré a Mateo y Sofía en la sala con una cinta métrica y una tableta. Estamos pensando en una remodelación integral, dijo Mateo con un tono casual que no logró ocultar su excitación. Abrir este muro, poner un suelo más claro. Sí, añadió Sofía, pasando las páginas de una revista de diseño. Un estilo más contemporáneo, más luminoso. Y ese viejo sillón, por supuesto, tendrá que irse. Ocupa demasiado espacio y no encaja en absoluto con la nueva estética que tenemos en mente. No hablaban de un futuro hipotético, hablaban de planes concretos, de borrar a Ricardo, de borrar nuestra vida juntos. Estaban rediseñando su herencia antes de que la tierra sobre la tumba de mi marido se hubiera asentado. En su mente, yo ya era un fantasma, la curadora temporal de un museo que pronto pasaría a sus manos para ser demolido y reconstruido a su gusto. Cada objeto, un recuerdo. Cada recuerdo, una cicatriz. La cena de Nochebuena no había sido un ataque repentino. Había sido la estocada final en una muerte lenta y calculada. La muerte de mi lugar en mi propia familia. Regresé a la cocina, moviéndome con la lentitud de alguien que camina bajo el agua. El calor de la estufa, que antes me parecía el abrazo de un hogar vivo, ahora se sentía como el aliento febril de una casa moribunda. Abrí la puerta del horno y una nube de vapor aromático, denso con el olor a chiles y chocolate, me golpeó la cara. Era el pavo en mole, la obra maestra de mi esfuerzo, un poema culinario que llevaba horas de dedicación. Tostar los chiles mulatos, anchos y pasillas hasta que liberaran su fragancia ahumada, moler las almendras, los cacahuates y las semillas de sésamo
hasta obtener una pasta fina, la cocción lenta, casi una meditación, hasta que la salsa alcanzara esa consistencia aterciopelada y ese color profundo, casi negro, que delataba su complejidad. Mateo solía raspar el fondo de la olla con un trozo de tortilla, diciendo que nadie en el universo entero hacía un mole como el mío. Supongo que esta noche, el catering de lujo del restaurante de moda era mejor. Con un suspiro que pareció arrastrar todo el aire de mis pulmones, apagué el horno. Apagué cada una de las hornillas. El silencio se hizo aún más profundo. Me serví un vaso de agua y me senté a la cabecera de la mesa en el lugar que siempre, por derecho y amor, había pertenecido a Ricardo. Desde aquí tenía una vista perfecta de la desoladora simetría de los dos lugares vacíos que esperaban a mi hijo y a su esposa. La servilleta de tela de lino de Mateo estaba doblada en forma de flor de lis, una pequeña deferencia que le hacía desde niño. Junto al plato de Sofía, había puesto un pequeño cuenco de plata con polvorones de naranja recién horneados, sus favoritos, aunque siempre pretendiera estar a dieta y solo se comiera uno para no despreciarte. Suegra, pequeños detalles, pequeños actos de amor que ahora parecían gestos patéticos, ofrendas dispuestas en un altar para dioses indiferentes que no solo no las querían, sino que se burlaban del sacrificio. El silencio de la casa era un rugido en mis oídos. Era un silencio con peso, con textura. Estaba hecho de las risas que no resonarían contra las vigas de madera, de las conversaciones sobre el año que terminaba, que no tendrían lugar, de los abrazos que no se darían al filo de la medianoche. Era un silencio lleno de la cacofonía de la ausencia. Por un impulso de masoquismo puro, tomé mi teléfono. No esperaba un mensaje ni una llamada de último minuto. Mi dedo, actuando con una voluntad propia y perversa, abrió la aplicación de Instagram. No seguía a Sofía. Ella había dejado claro que su vida social era un espacio exclusivo para sus amigos de verdad, pero sabía que su perfil era público. Le encantaba exhibir su vida, su ropa, sus viajes, su felicidad. Y allí estaba, la primera publicación en su feed, subida hacía apenas 15 minutos. Era un video corto, un boomerang que se repetía en un bucle nauseabundo. La familia de Sofía al completo, sus padres, su hermano y su esposa, sentados en la larga mesa de un restaurante que reconocí como el sueño, uno de los más exclusivos y caros de la ciudad. Estaban levantando sus copas de vino tinto en un brindis, con sonrisas anchas y brillantes que parecían ensayadas para la cámara. Al fondo, un enorme árbol de Navidad parpadeaba con luces doradas y plateadas. Y en el centro de la imagen, mi hijo, Mateo, tenía un brazo posesivamente alrededor de los hombros de Sofía y reía, una risa abierta y despreocupada, la misma risa que yo no había oído dirigida a mí en años. Se le veía radiante, pleno, integrado, como si estuviera exactamente donde siempre había querido estar. El texto debajo del video fue la sal en la herida, la estocada final, precisa y letal. Sofía había escrito: la verdadera familia siempre está unida, apoyándose en las buenas y en las malas. Feliz Nochebuena a todos los que saben lo que es realmente importante. Duke, familia, Nochebuena, bendecida, amor verdadero, la verdadera familia. Así que eso era yo, la familia falsa, la obligación contractual, el estorbo del pasado, el plan B que ni siquiera se habían molestado en cancelar con un mínimo de decencia. No fue un cambio de último minuto. Nadie decide ir a cenar a El Sueño en Nochebuena en el último minuto. Esas reservaciones se hacen con semanas, si no meses, de antelación. Me habían mentido con una facilidad pasmosa, sin el menor atisbo de culpa, con el descaro de quien se sabe impune, y luego habían publicado su felicidad para que todo el mundo la viera, sabiendo perfectamente que yo podría verla. No fue un simple olvido, fue una declaración de principios, un mensaje claro y cruel.
Ya no eres parte de nuestro círculo íntimo. Tu mesa, tu comida, tus tradiciones han sido devaluadas y descartadas. Apoyé los codos en la fría madera de la mesa y hundí la cara entre las manos. No lloré. Las lágrimas se sentían como un lujo, una liberación emocional que no podía permitirme. En su lugar, sentí algo frío y duro formándose en el centro de mi ser. Un núcleo de hielo donde antes solo había un amor incondicional y una esperanza inagotable. Sentí cómo la decepción de años se cristalizaba, gota a gota, en una certeza dura y afilada como un diamante. Se había acabado. La mujer que esperaba pacientemente a que su hijo recordara cuánto la quería, esa mujer había muerto esta noche, sentada sola en una mesa puesta para 3, y en su lugar, alguien más, alguien que yo todavía no conocía, estaba empezando a nacer. La noche fue una travesía larga y sin sueños a través de un mar de sábanas frías. Me desperté cuando la primera luz gris y anémica del día de Navidad se filtraba por las rendijas de las persianas. La casa estaba gélida, no por la temperatura del invierno, sino por la quietud de una tumba. El aroma a comida de la noche anterior todavía flotaba en el aire, pero ahora era un fantasma rancio, el perfume de una fiesta que nunca ocurrió. Por primera vez en mis 62 años de vida, no sentí la más mínima punzada de alegría en la mañana de Navidad, solo un vacío vasto y desolador. Me levanté de la cama, me puse una bata de lana gruesa y bajé las escaleras. El árbol de Navidad, con sus luces todavía parpadeando, me pareció una burla cruel, un faro de felicidad en una casa desierta. No lo apagué, pero tampoco me detuve a admirarlo. En lugar de hacer café, de seguir la rutina que había marcado mis mañanas durante décadas, me sentí impulsada por una necesidad repentina y visceral de orden, de control. Si no podía controlar las derivas de mi vida familiar, al menos podía controlar el caos silencioso de los objetos. Decidí empezar por el lugar más sagrado y temido de la casa, el estudio de Ricardo. Hacía casi un año que no entraba allí. Después de su muerte, cerré la puerta con llave y la dejé como él la había dejado, un santuario intacto de su presencia, congelado en el tiempo. Era demasiado doloroso. Pero esta mañana, en el nadir de mi soledad, sentí que era el momento. Ya no podía huir de su ausencia. Necesitaba enfrentarla de frente, sin rodeos, quizás para encontrar en su recuerdo la fuerza que me había abandonado. Giré la llave y empujé la puerta. El aire que salió me envolvió como un abrazo. Olía a él. Olía a libros viejos, a cuero desgastado, a la madera de cedro de su escritorio y al ligero aroma de la loción de afeitar de sándalo que siempre usaba. Todo estaba en su lugar. Su pluma fuente Montblanc descansando sobre el secante de piel, la pila de libros de historia en la esquina, su lupa de lectura junto a una pila de papeles de la empresa. Era como si acabara de salir por un momento y fuera a volver en cualquier instante, preguntándome si ya estaba listo el café. Comencé a ordenar sus estanterías, pasando un paño suave sobre los lomos de los libros. Era un ritual mecánico, un movimiento repetitivo diseñado para mantener a raya los pensamientos y el dolor. Pasé mis dedos sobre los títulos, biografías de líderes, volúmenes de arte prehispánico y, por supuesto, su amada colección de novelas latinoamericanas. Mi mano se detuvo en un tomo de pasta dura, una edición especial de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Era su libro. Lo había leído tantas veces que el lomo estaba agrietado y las páginas, amarillentas y suaves al tacto. Era el libro que se había llevado a todos nuestros viajes, el que leía en los aeropuertos y en las noches de hotel. Lo saqué del estante con reverencia, con la intención de quitarle el polvo y volver a colocarlo en su sitio. Pero al sostenerlo, noté algo extraño. Se sentía más pesado de lo normal, con un bulto antinatural en su interior. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Lo llevé a su escritorio y lo abrí con cuidado por la mitad. Y entonces, algo se deslizó desde el hueco que alguien,
Ricardo, había cortado cuidadosamente en el corazón de las páginas. No era un marcapáginas. Cayó con un suave y pesado golpe sobre la superficie de madera pulida. Era un sobre grueso, de papel crema de alta calidad, del tipo que Ricardo reservaba para la correspondencia más importante. Estaba sellado con un disco de cera roja, pero curiosamente sin la impresión de su anillo de sello, y en el frente, escrita con su caligrafía inconfundible, elegante e inclinada, había una sola palabra: Leonor. Mi corazón dio un vuelco violento. No era para mi querida esposa, Nisra, Leonor Clark, solo mi nombre, una declaración íntima y directa, como un susurro a través del tiempo. Lo recogí del escritorio. El sobre estaba rígido, pesado. Podía sentir el contorno de varias hojas de papel dobladas en su interior. No tenía fecha. No había ninguna otra indicación de su contenido. Me dejé caer en el sillón de cuero de Ricardo, el mismo que Sofía quería tirar a la basura. El sobre descansaba en mi regazo, un artefacto de un pasado que de repente se sentía increíblemente presente. ¿Cuándo lo había puesto allí? ¿Días antes de morir? ¿En un último acto de previsión? ¿Semanas? ¿Meses antes? ¿Qué podría ser tan importante como para ocultarlo dentro de las páginas de su libro más preciado, esperando a que yo lo encontrara en este momento preciso de desolación? Una parte de mí, la parte herida y asustada, tenía miedo de abrirlo, miedo de lo que pudiera encontrar. Una confesión dolorosa, una deuda secreta que ahora recaería sobre mí, malas noticias que no se había atrevido a darme en vida. Pero al mirar el sobre, al ver mi nombre escrito con tanto cuidado y amor, supe que no podía hacer nada de eso. Ricardo nunca me haría daño, ni siquiera desde la tumba. Esto era otra cosa. Esto era un mensaje, un último acto de comunicación. Y por la forma en que el universo lo había puesto en mis manos esta mañana, justo después de la noche más solitaria de mi vida, tuve la extraña y poderosa sensación de que Ricardo, de alguna manera, sabía que lo necesitaría. Sabía que llegaría un día en que me sentiría completamente perdida, y me había dejado un mapa, un salvavidas. Con los dedos temblando, sin poder controlarlos, rompí el sello de cera roja. El papel era grueso y de un blanco cremoso, y al desplegar las hojas, un débil aroma a la colonia de sándalo de Ricardo se liberó, llenando el aire a mi alrededor. Fue tan inesperado y tan vívido que por un momento sentí su presencia a mi lado, como si estuviera mirando por encima de mi hombro. Dentro del sobre había varias hojas dobladas, densamente escritas a mano con su pluma fuente. La caligrafía, normalmente firme y decidida, mostraba un ligero temblor en algunas partes, un testimonio silencioso de la batalla que su cuerpo estaba librando en sus últimos meses. Tomé una respiración profunda y empecé a leer. Mi queridísima Leonor, mi sol, si estás leyendo estas palabras, significa que mi tiempo a tu lado ha terminado y que ya no estoy ahí para tomar tu mano y decirte estas cosas de frente, mirándote a los ojos. Perdóname por ello, mi amor, y perdóname por lo que estoy a punto de revelarte en esta carta. No es un secreto que guardé por falta de confianza en ti. Nunca dudé de ti, ni un solo instante en 40 años. Todo lo contrario, lo hice para protegerte, impulsado por el amor más profundo y feroz que un hombre puede sentir por una mujer. En estos últimos años, mientras mi cuerpo se debilitaba, mis ojos, extrañamente, se volvieron más agudos. Con la perspectiva que da el saber que el tiempo se acorta, uno empieza a ver las cosas como realmente son, sin el velo de la esperanza o la negación. Y he visto cosas en nuestra familia, en nuestro hijo, que me han llenado de una profunda y amarga tristeza. He visto a Mateo cambiar, Leonor. He visto cómo la ambición, avivada por la influencia calculadora de su esposa, ha comenzado a erosionar al joven noble, sensible y cariñoso que criamos con tanto amor.
He visto cómo te mira, no como a su madre, la mujer que le dio la vida y el arte, sino como a un obstáculo, una reliquia del pasado que se interpone en su camino. He visto cómo mira nuestro legado, Cerámicas del Sol, no como una obra de arte y pasión, sino como un simple activo financiero que debe ser explotado, modernizado y despojado de su alma para maximizar las ganancias. Mi respiración se atoró en mi garganta. Era como si Ricardo estuviera arrancando los pensamientos más oscuros y dolorosos de mi mente, aquellos que yo me había negado a reconocer, y los estuviera poniendo bajo la luz cruda de la verdad. Vi cómo desestimó tu talento una y otra vez. Tu talento, Leonor, que es el alma misma de nuestra empresa, el fuego en el corazón del horno. Vi cómo te hizo a un lado en las reuniones, cómo minimizó tus contribuciones hasta hacerte sentir invisible en la casa que tú construiste. Y mi mayor temor, mi única y verdadera angustia al pensar en mi partida, no es la muerte en sí, es imaginarte sola, enfrentándote a esa versión de nuestro hijo, un extraño con su rostro, un extraño que, temo, no dudaría en despojarte de todo lo que construimos juntos, dejándote solo con recuerdos y un corazón roto, convenciéndote de que es por tu propio bien. No podía permitirlo. Simplemente no podía. No podía irme de este mundo sabiendo que el trabajo de tu vida y tu seguridad futura quedarían a merced de su codicia disfrazada de progreso. Por eso, mi amor, tomé una decisión drástica, unilateral, que he mantenido en el más absoluto secreto, incluso de ti, para que nadie pudiera presionarte o manipularte antes de que estuvieras lista. Hace 6 meses me reuní varias veces con nuestro viejo amigo, el licenciado Armando Morales. Aquí fue donde mi corazón comenzó a latir con una fuerza sorda y pesada contra mis costillas. Hicimos algunos cambios legales, notarizados, vinculantes e irrevocables. Mateo, en su arrogancia, da por sentado que como hijo único heredará automáticamente el control total de la empresa. Está equivocado. En mi testamento le he dejado una participación minoritaria, suficiente para que él y su familia vivan muy cómodamente, pero sin ningún poder de decisión en el Consejo de Administración. El resto, mi amor, el corazón del reino, es tuyo. He transferido el 60% de las acciones de Cerámicas del Sol, la participación mayoritaria, a tu nombre. Junto con esas acciones, te he otorgado el título y la autoridad legal y total como directora ejecutiva de la compañía. La empresa es tuya, Leonor. Siempre lo fue en espíritu. Tú eras la magia, yo solo era el comerciante. Ahora lo es en papel y ante la ley. Tuve que dejar de leer. Las palabras bailaban ante mis ojos, borrosas por las lágrimas que finalmente empezaron a caer. Directora ejecutiva, yo era imposible. Me había alejado de las operaciones diarias durante años para cuidarlo a él. Pero la carta continuaba, como si Ricardo hubiera anticipado mis dudas. Sé lo que estás pensando, que es una carga demasiado pesada, que ya no tienes la fuerza. Pero no te estoy dando un trabajo, mi sol. Te estoy devolviendo tu poder. Te estoy dando una armadura para protegerte y una espada para defender nuestro sueño. Cerámicas del Sol no es una máquina de hacer dinero. Es el latido de tu corazón hecho cerámica. Nadie más puede proteger ese latido. Nadie más tiene el derecho. Todos los documentos, originales y certificados, están en una caja de seguridad en el Banco Central. El licenciado Morales tiene la otra llave y está al tanto de cada detalle. Él te guiará. Confía en él. Es un hombre de honor. Y, sobre todo, por favor, por todo lo que nos hemos amado, confía en ti misma. Eres la mujer más fuerte, resistente y brillante que he conocido. Nunca, ni por un segundo, lo dudes. Con todo el amor que un hombre puede contener, tu esposo por siempre, Ricardo. Terminé de leer y me quedé inmóvil, abrazando las páginas contra mi pecho. El shock era una ola inmensa que me dejaba sin aire. Pero debajo del shock
sentí otra cosa, una oleada de amor tan inmensa, tan abrumadora, que me hizo sollozar. Ricardo, mi Ricardo, me había visto. Había visto mi dolor silencioso, mi creciente invisibilidad, y en lugar de enfrentarse a su hijo y romper la familia, había actuado en silencio. Había construido un arca para mí, una fortaleza, sabiendo que la tormenta inevitablemente llegaría, y había llegado. Justo anoche, después de leer la carta una y otra vez, hasta que las palabras de Ricardo se grabaron en mi memoria como si estuvieran cinceladas en piedra, me sentí como si me hubieran inyectado una mezcla de acero líquido y fuego. La mujer desolada que se había arrastrado a la cama la noche anterior se había ido. En su lugar había una calma gélida, una claridad de propósito que no había sentido en años. La niebla del duelo y la autocompasión se había disipado, revelando un camino claro y afilado ante mí. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Mi primera llamada fue al licenciado Armando Morales. Marqué su número personal desde el viejo teléfono de disco del estudio, el que Ricardo siempre usaba. El sonido de los números girando era un eco reconfortante del pasado. Respondió al segundo timbre, su voz profunda y serena, una voz que siempre había inspirado confianza. Leonor, qué sorpresa. Mis mejores deseos en este día. Feliz Navidad, dijo amablemente. Feliz Navidad para ti también. Armando, respondí, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. No había ni un rastro de temblor en ella. Acabo de encontrar una carta que Ricardo me dejó, en su ejemplar de 100 años de soledad. Hubo una pausa al otro lado de la línea. No fue una pausa de sorpresa, sino de profundo entendimiento. Pude casi oírlo asentir. «Ah», dijo suavemente, «el plan Macondo». Así lo llamaba él. Entonces ha llegado el momento. Mi primera pregunta, y la más importante, Leonor, es, ¿cómo estás? Estoy mejor que nunca, dije, y me di cuenta de que era la verdad más absoluta que había pronunciado en meses. Ricardo mencionó unos documentos y una caja de seguridad. Así es, todo está en perfecto orden, tal como él lo dispuso con meticuloso detalle. Ha estado esperando tus instrucciones. Ricardo era un hombre muy sabio, Leonor. Veía varios movimientos por delante, como un maestro de ajedrez. ¿Lo era?, confirmé, sintiendo una punzada de orgullo. Armando, necesitaré que estés disponible la próxima semana. Creo que tendremos una reunión de consejo bastante interesante. Considera mi agenda completamente abierta para ti. Eres mi única prioridad. Solo dime cuándo y dónde, y allí estaré. Colgué sintiendo una poderosa oleada de validación. No estaba sola en esto. Ricardo se había asegurado de dejarme un aliado leal y poderoso. Mi segunda llamada fue más difícil emocionalmente, pero igual de necesaria. Marqué el número de mi cuñado, Isidro. Él era el hermano menor de Ricardo, el capataz de Cerámicas del Sol, el hombre que conocía cada secreto de la arcilla y cada peculiaridad de los hornos. Era un hombre de pocas palabras y manos callosas, pero su lealtad a Ricardo y a mí era tan sólida como las montañas que rodeaban Puebla. «¿Cuñada?», respondió. Su voz sonaba ronca y sorprendida por mi llamada en pleno día de Navidad. «¿Pasó algo? ¿Estás bien? Feliz Navidad, Isidro». Igualmente, aunque su voz se apagó, cargada de una incomodidad que yo entendía perfectamente. Anoche, Mateo y Sofía pasaron por el taller antes de irse. No se veían como si fueran a tu casa. «No lo hicieron», le interrumpí suavemente, ahorrándole el mal trago. «Por eso te llamo. ¿Podemos hablar? Es importante. Y es sobre Ricardo». Hubo un silencio denso. Podía imaginármelo al otro lado, frunciendo el ceño, su rostro curtido por el calor de los hornos. «Estoy en tu casa en 5 minutos». Fiel a su palabra, llegó rápidamente. Entró en la cocina, se quitó el sombrero y lo puso sobre su pecho. Sus ojos me escanearon, buscando señales de angustia.
Se sentó en la misma silla donde se sentaba Ricardo y aceptó una taza de café negro y humeante. No pregunté por su Nochebuena. Él no preguntó por la mía. Ambos sabíamos. Le conté todo. Le hablé de la llamada de Mateo, de las palabras crueles, del mensaje de Sofía, de la foto en Instagram. Vi cómo sus nudillos se ponían blancos mientras apretaba la taza de cerámica con tanta fuerza que temí que la rompiera. Luego, con la voz tranquila, le conté el contenido de la carta de Ricardo. No se la mostré. En su lugar, le relaté las palabras de su hermano, su miedo, su previsión, su plan. Cuando terminé, Isidro no dijo nada durante un largo rato. Se quedó mirando el fondo de su taza, su mandíbula apretada. Finalmente, levantó la vista, y sus ojos, normalmente amables y cansados, ardían con una furia fría y controlada. Ese muchacho, murmuró, negando lentamente con la cabeza. Ricardo lo veía venir. Más de una vez me dijo, el corazón de Mateo ya no está en la arcilla, Isidro, está en la cartera. Yo no quería creerle. Pensé que era el pesimismo de un hombre enfermo. Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando el jardín que Ricardo tanto amaba. Le fallamos, Leonor. Dejamos que ese niño mimado y su esposa te trataran como a un mueble viejo, como si no tuvieras valor. No le fallamos, dije, mi voz sonando más fuerte de lo que esperaba, resonando con una nueva autoridad. Y la historia no ha terminado. Ricardo nos dejó un camino a seguir, Isidro. Nos dejó un plan de batalla. Y necesito tu ayuda para ejecutarlo. Se volvió hacia mí, su decisión grabada en cada línea de su rostro. Lo que sea. Pide lo que sea. Esos dos han insultado la memoria de mi hermano y te han humillado a ti. Eso no se queda así. Por mi hermano, no se queda así. Necesito que reúnas a los 5 maestros artesanos más antiguos, le dije, el plan formándose en mi mente, claro y preciso. A Javier, a Elvira, a los que empezaron con nosotros en el taller polvoriento de la calle 3, a los que recuerdan lo que realmente es Cerámicas del Sol. Quiero que estén presentes en una reunión la próxima semana, como testigos. Isidro asintió sin hacer preguntas. Considéralo hecho. Estarán allí, leales como siempre. Y ni una palabra a Mateo. Ni una sola pista. Quiero que siga creyendo que tiene el control total. Quiero que venga a mí, confiado y arrogante. Una sonrisa sombría, la primera que le veía en meses, se dibujó en los labios de Isidro. Con gusto, cuñada, con mucho gusto. Dejaré que se acerque solito al nido del alacrán. Cuando se fue, me sentí diferente. La soledad se había disipado, reemplazada por una alianza forjada en el crisol del amor por Ricardo y el respeto por nuestro legado. Ya no era solo yo contra ellos. Éramos nosotros, y estábamos listos para la batalla. Pasaron 2 días. 2 días de un silencio espeso, cargado de una electricidad estática que podía casi palpar en el aire de la casa. No llamé a Mateo. No respondí a su mensaje de texto vacío y protocolario de Feliz Navidad. Simplemente esperé, como una araña en el centro de su tela. Sabía que vendrían. La codicia, a diferencia del amor, siempre es impaciente. Llegaron en la tarde del 27 de diciembre. Vi su coche de lujo, un BMW negro y brillante que siempre me había parecido demasiado ostentoso para las calles empedradas de nuestro barrio, aparcarse frente a la casa. Bajaron con una actitud que pretendía ser de arrepentimiento y preocupación, una actuación tan torpe que resultaba insultante. Sofía llevaba una enorme cesta de regalo, envuelta en celofán y atada con un lazo dorado, llena de frutas exóticas y quesos importados. Era una ofrenda de paz, un soborno, tan artificial como la sonrisa que llevaba pegada en la cara. «Mamá, hola», dijo Mateo, acercándose para darme un beso torpe en la mejilla, que evité instintivamente, girando la cabeza para que sus labios se encontraran con el aire.
Lamentamos mucho, de verdad, lo de Nochebuena. Todo fue un caos de último minuto, una confusión terrible. Sí, Sra. Leonor, nos sentimos fatal, añadió Sofía, colocando la cesta sobre la mesa de la cocina como si fuera un trofeo ganado. Esperamos que lo entienda. Mi madre se habría sentido muy ofendida si no íbamos. Los invité a pasar a la sala, pero no les ofrecí café ni agua. Mantuve una distancia fría y educada, observándolos como un entomólogo observa a dos insectos particularmente interesantes. Se sentaron en el borde del sofá, visiblemente incómodos ante mi falta de reacción. Esperaban lágrimas, reproches, un drama emocional que ellos pudieran manejar con promesas vacías y palmaditas en la espalda. No esperaban este silencio glacial. Después de unos minutos de una charla trivial e insoportable sobre el tiempo, el tráfico y la calidad de los quesos en la cesta, Mateo decidió que ya había cumplido con las formalidades. Se aclaró la garganta y adoptó el tono de voz condescendiente y doctoral que tanto había llegado a odiar. Mamá, hemos estado hablando mucho, Sofía y yo, y la verdad es que estamos muy preocupados por ti, comenzó, tejiendo su red de mentiras. Has pasado por un año terrible, la pérdida de papá. Estar sola en esta casa tan grande debe ser abrumador para ti manejar todo. Asentí lentamente, sin decir una sola palabra, invitándole con mi silencio a continuar, a enredarse más en su propia farsa. Creemos que es hora de que te tomes un descanso de verdad, continuó, un descanso que te mereces, que te dediques a tus cosas, a tus plantas, a tus amigas del club de lectura, y para que eso sea posible, sin que tengas que preocuparte por nada, necesitamos simplificar las cosas. Sacó su impecable portafolios de cuero y de él extrajo una carpeta gruesa, de un color azul corporativo. La puso sobre la mesa de centro con un golpe suave y autoritario, un gesto de poder que pretendía ser sutil. He hecho que los abogados de la empresa preparen unos documentos, dijo, abriendo la carpeta. Dentro había una pila de papeles con líneas para firmar resaltadas en un amarillo fosforescente. Es solo una formalidad, para protegerte a ti, más que nada, para transferirme oficialmente el puesto de director ejecutivo y el control mayoritario de las acciones. Así podré tomar las decisiones importantes sin tener que molestarte con cada pequeño detalle. Será más fácil para todos, para que tú puedas, ya sabes, ser una abuela y relajarte de una vez por todas. La insolencia era tan monumental, tan descarada, que casi me hizo reír. Miré los papeles. Mi nombre estaba escrito en todas partes, esperando ser firmado para sellar mi propia desaparición, mi propio exilio de la vida que había construido. Levanté la vista del papel y lo miré, a este hombre que era mi hijo pero que ya no reconocía. Lo miré directamente a los ojos, buscando un rastro del niño que había criado, del joven que había llorado en mi hombro. No encontré nada, solo una ambición fría y vacía. Así que esto es, dije, mi voz tranquila, sin el menor temblor, cortando el aire como un cuchillo. Toda esta preocupación por mí, todo este teatro, se reduce a que yo firme estos papeles. Mateo se puso visiblemente nervioso. La presa no estaba reaccionando como se esperaba. No es así, mamá, no lo simplifiques. Es para proteger el legado de papá. Yo sé cómo manejar el negocio en el mundo actual. El mercado es agresivo, competitivo. Tú, dudó un instante, buscando las palabras que sonaran menos crueles, pero no las encontró, y entonces las dijo. Las mismas palabras que me había lanzado por teléfono, pero esta vez a la cara, con una frialdad calculada, como si estuviera cerrando un trato de negocios. Seamos honestos, mamá, dijo, inclinándose hacia adelante, su voz bajando a un susurro confidencial y venenoso. Apreciamos todo lo que hiciste en el pasado, de verdad que sí, pero la empresa ha evolucionado. El mundo ha cambiado. Y tú ya no nos sirves
para dirigir esto. Es la dura realidad. Es hora de que des un paso al lado y nos dejes a los profesionales hacer nuestro trabajo. El aire se quedó quieto. Sofía sintió sutilmente a su lado un gesto de apoyo a su marido, de complicidad en la ejecución. Me quedé mirándolo, dejando que el peso de su crueldad llenara el espacio entre nosotros. Esperaba sentir dolor, una punzada de la herida de Nochebuena reabriéndose. Pero no sentí nada de eso, solo una claridad absoluta, una rabia fría y pura que me recorrió como una corriente eléctrica, despertando cada célula de mi cuerpo. Ricardo tenía razón. Este hombre ya no era mi hijo, era un adversario, y acababa de cometer el error fatal de subestimarme por última y definitiva vez. En lugar de gritar, de llorar o de lanzarme a una defensa desesperada de mi valía, hice algo que los descolocó por completo. Sonreí. No fue una sonrisa grande ni feliz, sino una pequeña, enigmática y afilada, que apenas curvó las comisuras de mis labios. Fue la sonrisa de alguien que sabe el final de la historia, mientras los demás personajes todavía están leyendo el primer capítulo. Me recliné lentamente en mi sillón, el de Ricardo, y crucé las manos sobre mi regazo, adoptando una postura de calma regia. El cambio en mi lenguaje corporal fue tan súbito que ambos, Mateo y Sofía, se quedaron mirándome desconcertados. «Sabes, Mateo», dije, mi tono de voz ahora conversacional, casi ligero, como si estuviéramos discutiendo el tiempo. He estado pensando mucho estos últimos días, desde nuestra charla en Nochebuena, y he llegado exactamente a la misma conclusión que tú. Vi un destello de triunfo mal disimulado en sus ojos. Intercambió una mirada rápida con Sofía, una mirada que decía «te lo dije». Era así de fácil. Sofía se relajó visiblemente en su asiento, cruzando las piernas con elegancia, probablemente ya imaginándose como la nueva señora de la casa. «Ah, sí», dijo Mateo, tratando de que su voz no sonara demasiado ansiosa, demasiado triunfante. «Me alegro de que lo veas con sensatez, mamá». «Sí», confirmé, asintiendo lentamente. «La empresa necesita un cambio radical, un liderazgo claro y decidido para enfrentar el futuro. Tienes toda la razón en eso». Con un movimiento deliberado, empujé suavemente la carpeta azul que él había puesto sobre la mesa, devolviéndosela. «Y precisamente por eso no voy a firmar estos papeles». La sonrisa de Mateo se congeló en su rostro, convirtiéndose en una mueca de confusión. «¿Qué? Mamá, creo que no estás entendiendo lo que acabo de decir». «Oh, entiendo perfectamente», le interrumpí, y mi voz, que hasta ahora había sido suave, adquirió un filo de acero. «Entiendo que crees que soy una anciana tonta y sentimental, que puede ser fácilmente manipulada con unas cuantas palabras bonitas y una cesta de frutas. Entiendo que has estado esperando este momento desde el mismo día en que enterramos a tu padre. Lo que tú no entiendes es que tu padre, a quien tanto dices querer honrar, también lo entendía todo». Me levanté de mi sillón, no como una mujer frágil, sino con una rectitud que no había sentido en años. Caminé lentamente hacia el imponente escritorio de caoba de Ricardo, que dominaba una esquina de la sala. Abrí el cajón central y saqué un único sobre de papel crema, el mismo en el que había venido la carta de Ricardo. Lo sostuve entre mis dedos. «He convocado una junta extraordinaria del Consejo de Administración para mañana a las 10 de la mañana. En las oficinas de la fábrica», anuncié, mi voz resonando con una autoridad que los dejó atónitos. «Tu presencia, por supuesto, es requerida, Mateo, al igual que la tuya, Sofía». Como esposa del director de operaciones, dije, saboreando el título con ironía, «supongo que tienes un gran interés en el futuro de la compañía». Mateo se puso de pie de un salto, su rostro enrojeciendo de ira. «¿Qué demonios es esto, mamá? ¿Un jueguito de poder? No tienes ninguna autoridad para convocar ninguna junta. Yo soy el director de facto». Ahí
Es donde te equivocas garrafalmente, dije, volviéndome para enfrentarlo, sosteniendo el sobre como si fuera un cetro. Verás, he estado revisando algunos documentos que tu padre fue tan amable de dejarme. Documentos muy interesantes. Y parece que ha habido un pequeño, o más bien, un monumental malentendido sobre la actual estructura de propiedad de Cerámicas del Sol. Sofía se levantó también, poniéndose al lado de su marido como una pantera lista para defender su territorio. ¿De qué está hablando? Ricardo siempre dijo que la empresa sería para Mateo. Lo dijo cientos de veces. Ricardo dijo muchas cosas por amor, para mantener la paz, respondí, mirándola fijamente a los ojos hasta que desvió la mirada. Pero lo que importa ante la ley no son las palabras dichas al aire, sino las palabras escritas y firmadas ante notario. Y mañana, querida, todos escucharemos con mucha atención exactamente lo que esas palabras dicen. Me di la vuelta, dándoles la espalda, un gesto de despido final. Ahora, si me disculpan, tengo que preparar algunos puntos para la agenda de la reunión. Pueden encontrar la salida ustedes mismos. Creo que ya conocen el camino. Se quedaron allí, paralizados por un momento, la confusión y la furia luchando en sus rostros. Mateo abrió la boca para decir algo más, pero la cerró de golpe. Había visto algo en mis ojos, algo que no había visto nunca antes. No era dolor, ni debilidad, ni súplica. Era poder, puro y sin adulterar. Salieron de la casa dando un portazo que hizo temblar los cristales de las ventanas. Escuché el motor de su coche rugir mientras se alejaban a toda velocidad por la calle empedrada. Me quedé sola en la sala, el corazón latiéndome con una fuerza atronadora, pero no de miedo. Era la adrenalina de la batalla, la emoción de saber que, por primera vez en mucho tiempo, yo era la que sostenía todas las cartas de la baraja. La trampa estaba puesta, y mi hijo, en su infinita arrogancia, iba a caminar directamente hacia ella. Mañana no sería solo otro día en la empresa, sería el día del juicio. La sala de juntas de Cerámicas del Sol nunca se había sentido tan cargada de tensión. El aire estaba espeso, casi sólido, vibrando con una anticipación eléctrica que erizaba la piel. La larga mesa de mezquite, pulida hasta brillar y normalmente un lugar de colaboración y planificación, se sentía esta mañana como el escenario de un duelo al amanecer. En la cabecera, en la silla de cuero con el respaldo alto que siempre había ocupado Ricardo, me senté yo. A mi derecha, el licenciado Armando Morales, impecable en su traje gris, con su portafolios de cuero y una expresión tan impenetrable como la puerta de una bóveda de banco. A mi izquierda, mi cuñado Isidro, con los brazos cruzados sobre su pecho robusto y una mirada tan dura como la cerámica recién salida del horno. Su presencia era un ancla de lealtad en ese mar de incertidumbre. Frente a nosotros, en el otro extremo de la mesa, se sentaron Mateo y Sofía. Habían llegado con una actitud de desafío, vestidos con trajes caros que parecían armaduras. La confianza forzada que exhibían no lograba ocultar la ansiedad en sus ojos. Mateo me lanzó una mirada que era una mezcla de desdén y furia contenida. Claramente, había pasado la noche en vela, conspirando con sus propios abogados, convenciéndose a sí mismo de que esto no era más que el último y patético intento de una anciana por mantener la relevancia. A los lados de la mesa, como un coro griego silencioso, se sentaron los demás. Los 5 maestros artesanos más antiguos de la empresa, hombres y mujeres con manos callosas por la arcilla y la sabiduría de décadas grabada en las arrugas de sus rostros, don Javier, doña Elvira y los otros. No dijeron nada, pero su presencia era un poderoso testimonio. Ellos eran el alma viviente, la memoria histórica de la empresa, eran el jurado. La reunión comenzó puntualmente a las 10. Fiel a su arrogancia, Mateo intentó tomar la palabra primero, poniéndose de pie. Bien, ya que estamos todos aquí reunidos por este drama familiar innecesario, comenzó, su voz goteando sarcasmo.
Mamá, te escuchamos. ¿Qué es lo que quieres exactamente? ¿Un puesto honorario en el consejo? ¿Un aumento generoso en tu pensión? Dilo de una vez y terminemos con esta farsa para que podamos volver a trabajar. El licenciado Morales, sin siquiera levantar la vista de sus papeles, alzó una mano. Si me permites, Mateo, te ruego que tomes asiento. Esta es una junta oficial convocada por un miembro del consejo, y como albacea testamentario y asesor legal de esta empresa durante los últimos 30 años, yo la presidiré. La autoridad tranquila en la voz del abogado fue suficiente para que Mateo se sentara de nuevo, aunque con un bufido de impaciencia. El licenciado Morales abrió su portafolio y sacó una carpeta idéntica a la que Mateo me había mostrado, pero esta era la original, gruesa, sellada y con cintas notariales. Estamos aquí reunidos para leer y ejecutar la última directiva oficial, debidamente firmada y notariada, por el fundador y anterior director ejecutivo de esta compañía, el señor Ricardo Clark, concerniente a la estructura de liderazgo y propiedad de Cerámicas del Sol S.A.de.C.V., anunció, su voz llenando la sala con una formalidad solemne. Mateo resopló. Por el amor de Dios, Armando, todos sabemos lo que dice. Soy el hijo único, el heredero universal. Vayamos al grano. Los procedimientos legales, joven Mateo, no aprecian los atajos ni las suposiciones, replicó el abogado con una frialdad que silenció a mi hijo. Abrió la carpeta y se puso sus gafas de lectura. El documento, firmado y notariado el 15 de junio del año pasado, establece lo siguiente, y cito: primero, en reconocimiento a sus años de servicio y como muestra de mi gratitud, se lega a mi hijo, Mateo Clark, una participación del 30% de las acciones de la compañía. Dicha participación no le otorgará derecho a voto en el Consejo de Administración. La cara de Mateo se descompuso, el color huyó de su rostro. ¿Qué? ¿30%? ¿Sin voto? Eso es ridículo, es un insulto. Debe haber un error. Mi padre nunca haría eso. No hay ningún error, continuó el abogado, imperturbable, pasando a la siguiente página. Segundo, un 10% de las acciones se distribuirá a discreción del nuevo director ejecutivo en un fondo de bonificación y participación para los empleados con más de 20 años de servicio ininterrumpido en la empresa aquí presentes. Los ojos de los artesanos se abrieron de par en par. Un murmullo de incredulidad y gratitud recorrió su lado de la mesa. Isidro asintió lentamente, una pequeña y sombría sonrisa formándose por fin en sus labios. Y tercero, dijo el licenciado Morales, haciendo una pausa dramática, se quitó las gafas y levantó la vista, mirando directamente a Mateo, que parecía a punto de desmayarse. El 60% restante de las acciones, junto con el control total y absoluto del Consejo de Administración y el título, los deberes y las responsabilidades de directora ejecutiva, se transfieren con efecto inmediato a la cofundadora de esta empresa, mi socia de vida y alma de nuestro sueño, la señora Leonor Clark. El silencio que siguió fue absoluto, tan profundo que podía oír el zumbido de la luz fluorescente sobre nosotros y el latido de mi propio corazón en mis oídos. La expresión de Mateo pasó del shock a la incredulidad, y de ahí a una furia lívida y muda. Su rostro, normalmente bronceado y seguro, se volvió de un blanco ceroso y enfermizo. Sofía, a su lado, había abierto la boca para gritar o jadear, pero ningún sonido salió. Se quedó congelada, con una expresión de horror puro, como si acabara de ver un fantasma. El licenciado Morales deslizó el documento notariado por la pulida superficie de la mesa. Se detuvo justo frente a Mateo. Las firmas, los sellos oficiales, todo era innegablemente auténtico. Era la prueba irrefutable de su derrota, el epitafio de su ambición. Me levanté lentamente, sintiendo las miradas de todos sobre mí. Miré a mi hijo,
a este extraño sentado frente a mí, y por primera vez en su vida, no vi al niño que había criado con ternura. Vi a un hombre completamente derrotado por su propia arrogancia. Como pueden ver, dije, mi voz clara y firme, resonando en la sala silenciosa y cortando la tensión como un diamante. Ha habido, en efecto, un cambio en el liderazgo. La reunión ha comenzado. El hechizo de incredulidad se rompió con la violencia de un cristal al estallar. Mateo se levantó de un salto, golpeando la mesa con ambos puños. La jarra de agua tembló, los vasos tintinearon y el pesado documento se deslizó unos centímetros. «No», gritó, su voz rasgada por una furia que bordeaba la histeria. «Esto es una farsa, una completa y absoluta locura». Sus ojos, inyectados en sangre, me buscaron a través de la mesa, clavándose en mí como dagas. «Tú», siseó, apuntándome con un dedo tembloroso. «Tú hiciste esto, lo manipulaste». En sus últimos días, cuando estaba débil y confundido por la medicación, le llenaste la cabeza de veneno en mi contra. Le lavaste el cerebro. La acusación era tan vil, tan alejada de la verdad, que me dejó sin aliento. Pero antes de que pudiera responder, Isidro se puso de pie. Su presencia era imponente, la de un hombre que había pasado su vida dominando el fuego y la tierra. Se movió para interponerse ligeramente entre Mateo y yo, un gesto protector instintivo. «Cierra la boca, sobrino», dijo, su voz baja y cargada de un peligro que yo nunca le había oído. «No te atrevas a insultar la memoria de mi hermano ni la integridad de tu madre en esta sala». Tu padre no estaba confundido, estaba más lúcido que nunca, estaba decepcionado de ver en lo que te habías convertido. Yo mismo lo escuché, sentado en esta misma mesa. Lo vi con mis propios ojos, cómo lo interrumpías, cómo ignorabas sus consejos, cómo tratabas a tu madre como si fuera un estorbo. «Tú no sabes nada», espetó Mateo, girándose hacia su tío, su rostro contorsionado por la rabia. «Siempre has estado celoso, resentido porque mi padre me eligió a mí para liderar esta empresa hacia el futuro, no a ti, un simple capataz de taller». El insulto flotó en el aire feo y desnudo. Fue entonces cuando uno de los maestros artesanos, don Javier, un hombre de 70 años cuyas manos habían dado forma a miles de nuestras piezas más hermosas y complejas, se levantó lentamente apoyándose en la mesa. «Con el debido respeto, joven Mateo», dijo, su voz tranquila pero con el peso de 50 años de experiencia. «Su padre nunca lo eligió a usted para liderar, lo eligió para aprender. Pero usted nunca quiso aprender de nosotros, solo quiso mandarnos. Nosotros, los que empezamos con sus padres en el taller polvoriento de la calle 3, hemos visto cómo ha tratado a su madre durante años. Hemos visto cómo ha descartado su arte, el mismo arte que nos da de comer a todos nosotros, como si fuera basura. Cómo la ha hecho invisible en su propia casa, en su propia empresa. Otra artesana, doña Elvira, cuyo talento para el detalle fino era legendario, se levantó también. Sus ojos oscuros y brillantes estaban fijos en Mateo. Creía que no nos dábamos cuenta de sus miradas, de sus susurros con su esposa. Creía que éramos viejos y tontos, parte del decorado. Pero vemos más de lo que usted cree. Vimos cómo el corazón de esta empresa se apagaba mientras usted solo hablaba de números, de márgenes de ganancia, de expandirse a China. Usted quería convertir esto en una fábrica. Y esto, joven, nunca ha sido una fábrica. Es un taller de sueños. Uno por uno, los demás artesanos asintieron, sus rostros serios y solemnes, un jurado silencioso que ya había emitido su veredicto unánime. Mateo los miró, desconcertado, pasando la vista de un rostro a otro, como si no pudiera comprender que aquellos a quienes consideraba simples empleados, herramientas de su visión, tuvieran una voz y mucho menos que la usaran en su contra. Su ira, al no encontrar un objetivo único, comenzó a desinflarse,
reemplazada por un pánico creciente al darse cuenta de la profundidad de su aislamiento. Buscó con la mirada a su esposa, su aliada, su cómplice. Pero Sofía estaba pálida, con la mirada fija en los documentos sobre la mesa como si fueran una serpiente venenosa. Su mente calculadora no estaba pensando en defender a su marido, sino en procesar las implicaciones catastróficas de este desastre. El estatus social perdido, el dinero que no llegaría, el futuro de lujos que se había evaporado en un instante. No había consuelo en sus ojos, solo un miedo frío y egoísta. Finalmente, la lucha abandonó a Mateo. Sus hombros se desplomaron. Se volvió hacia mí de nuevo, y toda la arrogancia había desaparecido, reemplazada por la desesperación de un niño perdido. Su voz fue apenas un susurro. «Mamá, por favor, no puedes hacerme esto. Soy tu hijo». «Sí, lo eres», respondí, y por primera vez mi voz se quebró ligeramente, no de debilidad, sino por el peso aplastante de esa verdad. «Eres mi hijo, y precisamente por eso, esto me duele más de lo que jamás podrás imaginar. Pero tu padre me hizo prometer que protegería el alma de esta empresa. Y su alma», dije, haciendo un gesto para incluir a los artesanos, a Isidro y a mí misma, «está en esta sala. Un alma que tú estabas dispuesto a vender al mejor postor por 30 monedas de plata». Me acerqué a él, rodeando la larga mesa. Por un instante, pareció que iba a abrazarlo, que mi corazón de madre cedería. En lugar de eso, recogí la carpeta azul que él había traído, la que contenía los papeles para mi retiro forzoso. La sostuve frente a él. «Esto», dije, rompiendo la carpeta por la mitad con un crujido seco y sonoro, «es lo que pienso de tu visión para el futuro». Arrojé los pedazos rotos sobre la mesa. Fue el punto final. El colapso de su mundo fue total y absoluto, no por un ataque violento, sino por la simple y devastadora revelación de la verdad. Estaba aislado, despojado de su poder y expuesto ante las mismas personas de las que esperaba ser el rey. Mateo se quedó mirando los trozos de la carpeta rota como si fueran los restos de un naufragio. Sus manos, que antes se movían con la seguridad de quien se sabe dueño del mundo, ahora colgaban inertes a sus costados. Sofía, finalmente recuperando algo de su astucia, lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente. «Vámonos, Mateo, ahora mismo. No tenemos nada más que hacer aquí. Hablaremos con nuestros abogados». Sus palabras estaban llenas de veneno, una última y débil amenaza dirigida a mí. «Un momento», dije, y mi voz, ahora tranquila pero con un peso innegable, los detuvo en seco justo cuando se giraban para marcharse. «Todavía no he terminado. Siéntense». No fue una petición, fue una orden. Tras un segundo de duda, obedecieron, volviendo a caer en sus sillas como marionetas a las que les hubieran cortado los hilos. Tomé mi lugar en la cabecera de la mesa, el lugar de Ricardo, y por primera vez no se sintió como si estuviera ocupando su espacio, sino reclamando el mío. Apoyé las manos sobre la madera pulida y miré a mi alrededor, a los rostros expectantes. «Esta es mi primera decisión oficial como directora ejecutiva de Cerámicas del Sol», anuncié, dirigiéndome a toda la sala, pero con la mirada fija, sin parpadear, en mi hijo. «No voy a despedirte, Mateo». Un suspiro de alivio casi imperceptible escapó de los labios de Sofía. Mateo me miró, y en su rostro vi una nueva y diminuta chispa de esperanza mezclada con una profunda confusión. Probablemente pensó que mi corazón de madre, a pesar de todo, había ganado la batalla final, que no sería capaz de llegar hasta el final con las consecuencias. «Despedirte sería demasiado fácil», continué, y vi cómo esa pequeña chispa se extinguía al instante. «Sería un regalo. Sería permitirte irte de aquí como una víctima, como un mártir, contando tu propia versión distorsionada de la historia a quien quisiera escucharla. No, te vas a quedar, pero no como director de operaciones. Ese puesto queda eliminado a partir de hoy». Hice una pausa, dejando que la implicación de mis palabras
se asentara en la sala. A partir de mañana a las 8 en punto, serás reasignado. Tu nuevo puesto será en el área de ventas y atención al cliente, aquí mismo, en la tienda de la fábrica. Tu supervisor directo, dije, girando ligeramente mi cabeza hacia mi cuñado, será tu tío, Isidro. Tu trabajo consistirá en aprender el nombre de cada pieza que vendemos. Aprenderás la historia detrás de cada diseño, el nombre del artesano que la creó y las horas que invirtió en ella. Escucharás a los clientes, a la gente real que compra nuestro trabajo, y entenderás por qué aman lo que hacemos. Empacarás cajas, trapearás el piso al cerrar si es necesario, y aprenderás día a día lo que significa ganarse el respeto a través del trabajo duro y la humildad, no heredarlo por derecho de nacimiento. El rostro de Mateo pasó por una gama de emociones, incredulidad, humillación y una rabia impotente. ¿Ventas?, siseó entre dientes. ¿Quieres que sea un maldito vendedor de tienda? ¿Bajo las órdenes de Isidro? Es una broma de mal gusto. Me niego. No estoy bromeando, repliqué, mi voz tan fría como el acero. Y no estás en posición de negarte. Aprenderás desde abajo, como lo hizo tu padre cuando empezó con un horno prestado y un saco de arcilla. Aprenderás a valorar el sudor y el arte que hay en cada pieza que con tanto desdén has llamado anticuada. Aprenderás lo que es el respeto. Oh, hice otra pausa, mirándolo directamente a los ojos, forzándolo a sostener mi mirada. Puedes marcharte por esa puerta ahora mismo, con tu 30% de acciones sin voto que te darán un dividendo anual decente, tu coche de lujo y tu esposa. Pero no volverás a poner un pie en esta empresa ni en esta casa nunca más. Perderás tu historia, tu legado y a tu familia. La elección es tuya, Mateo. Por primera vez es una elección real. Era un ultimátum brutal, pero justo. Le ofrecía un camino, estrecho y difícil, hacia una posible redención a través de la humildad o el exilio dorado. Le estaba dando una opción, una más de las que él me había dado a mí. Sofía tiró del brazo de Mateo con fuerza. Vámonos, no tienes que aguantar esta humillación. Podemos empezar de nuevo en otro sitio, siseó, su rostro rojo de furia. Pero Mateo no se movió. Se quedó allí, atrapado entre su orgullo herido y la cruda realidad de sus opciones. Marcharse significaba la aniquilación de su identidad. Toda su vida se había definido por ser el heredero de Cerámicas del Sol. Sin eso, ¿quién era? Quedarse significaba una humillación pública y diaria, un recordatorio constante de su caída. Miró a su alrededor, a los rostros impasibles de los artesanos, a la mirada de acero de su tío y finalmente a los ojos de su madre. No había simpatía en ninguna parte, solo la fría y dura expectativa de su decisión. Finalmente, después de una eternidad que duró apenas un minuto, bajó la cabeza. No dijo acepto, no dijo nada. Simplemente se quedó allí, encorvado, derrotado. El silencio fue su respuesta. Bien, dije, asintiendo con una finalidad que cerraba toda discusión. Isidro, te espero en tu nueva oficina, la que era mía. Mañana a las 8 en punto. No llegues tarde. Me volví hacia los demás, mi voz suavizándose por primera vez. Y para el resto de ustedes, mi más profundo agradecimiento por su lealtad. Mañana empezamos un nuevo capítulo para Cerámicas del Sol, un capítulo que honrará nuestro pasado, mientras construimos un futuro brillante juntos. La reunión había terminado. El nuevo orden había sido establecido, no con gritos ni venganza, sino con una justicia tranquila, precisa y absolutamente devastadora. Ha pasado un año. Es Nochebuena de nuevo. La casa huele a Navidad, a canela, a tejocote y a naranja del ponche que burbujea alegremente en la estufa, a pavo en mole, cuya receta ahora comparto con la esposa de Isidro,
quien insiste en que el mío sigue siendo mejor. El árbol de Navidad parpadea en la esquina, pero esta vez está decorado no solo con las luces blancas que le gustaban a Ricardo, sino también con docenas de pequeñas figuras de cerámica pintadas a mano, ángeles, estrellas y colibríes, creados en el taller por los nietos de don Javier y doña Elvira como un regalo para mí. La casa no está en silencio, está vibrando con el sonido más hermoso del mundo, el sonido de la vida, de las risas, de las conversaciones superpuestas. La larga mesa de roble, que el año pasado fue un monumento desolador a la soledad, hoy está repleta. Tuvimos que añadir una mesa supletoria al final para que cupieran todos. No hay ni un solo asiento vacío. Isidro está a mi derecha, riendo a carcajadas por un chiste malo que contó uno de los artesanos más jóvenes. Los maestros artesanos, sus esposas, sus hijos y sus nietos ocupan el resto de los lugares. Hay niños corriendo con trozos de pan en la mano, adolescentes mostrando videos en sus teléfonos a sus abuelos y un murmullo constante de alegría y camaradería. Mi nueva familia. Mi verdadera familia, forjada no en la obligación de la sangre, sino en la elección del respeto y el afecto. Cerámicas del Sol ha florecido de una manera que ni yo misma esperaba. Bajo mi dirección, hemos lanzado una nueva y exitosa línea llamada Legado, que recupera mis diseños anticuados y los ha convertido en nuestro mayor éxito de ventas, tanto nacional como internacionalmente. Resulta que la gente, en un mundo de producción en masa, anhelaba autenticidad, historia, alma. La empresa ha vuelto a tener corazón. Hemos abierto 2 nuevas tiendas y con el fondo de acciones que Ricardo dejó, hemos creado un programa de becas para que los hijos de nuestros empleados puedan estudiar arte o diseño. Y Mateo eligió quedarse. El primer mes fue un infierno para él y en muchos sentidos también para Isidro y para mí. Su orgullo luchaba a diario contra la humillación. Hubo días en que pensé que abandonaría, pero no lo hizo. Isidro fue un supervisor duro pero justo. Lo hizo limpiar los hornos después de una quema, lo hizo cargar cajas pesadas bajo el sol y lo más difícil para él, lo hizo sonreír y ser amable con los clientes que a veces lo trataban con rudeza. Vi cómo la arrogancia se iba desprendiendo de él, capa por capa, como el barniz viejo bajo un soplete. Sofía lo dejó a los 3 meses. No pudo soportar la caída de estatus, el cambio de un BMW a un coche modesto, la pérdida de su membresía en el club de golf, se llevó el coche, la mitad de su cuenta bancaria y todos sus sueños de grandeza. Su partida, irónicamente, fue el verdadero comienzo de la transformación de Mateo. Solo, sin su influencia constante, se vio obligado a enfrentarse a sí mismo por primera vez en su vida. Ahora, un año después, es un hombre diferente, más callado, más humilde, más observador. Ha empezado a pasar tiempo en el taller después de sus horas en la tienda, viendo trabajar a los maestros, haciendo preguntas, aprendiendo. He empezado a ver destellos del niño que crié, del joven sensible que una vez admiró profundamente a su padre. La semana pasada, por primera vez, vino a mi oficina. Con manos temblorosas me presentó un boceto, un diseño para un nuevo Platón, inspirado en los patrones de su abuelo, pero con un toque moderno y elegante que era innegablemente suyo. Era bueno, realmente bueno. Le dije que lo desarrollara, que lo supervisaría personalmente. Fue la primera vez en más de un año que lo vi sonreír de verdad, una sonrisa tímida pero genuina. No está aquí esta noche, le invité por supuesto, pero me dijo, con una voz tranquila y madura que nunca antes le había oído, que aún no estaba listo, que todavía tenía mucho que reparar consigo mismo antes de poder sentarse a esta mesa y mirar a todos a los ojos, que tal vez el próximo año lo entiendo y respeto su decisión. En su lugar, un repartidor me trajo un pequeño jarrón de las garzas, comprado por él en la tienda, con una sola rosa blanca,
La tarjeta decía: «Feliz Nochebuena, mamá, y gracias por todo». Sostengo mi copa de vino tinto, observando el caos feliz que me rodea. Isidro levanta su copa hacia mí desde el otro lado de la mesa, con una sonrisa de profundo afecto y orgullo en sus ojos. Le devuelvo la sonrisa, sintiendo una gratitud tan inmensa que casi duele. El año pasado, en esta misma noche, me sentí invisible, borrada, inútil. Me habían dicho que ya no servía. Creía que mi vida, mi propósito, se habían terminado. Pero no era un final. Era un despertar. Ricardo no solo me dejó una empresa, me dejó el regalo más grande de todos, la oportunidad de recordarme a mí misma quién era. No era solo la viuda de Ricardo o la madre de Mateo, era Leonor, la artista, la cofundadora, la matriarca, la mujer que convirtió la arcilla en belleza y la pena más profunda en un poder tranquilo e inquebrantable. Algunos en la ciudad todavía susurran. Dicen que fui una madre cruel, que humillé a mi propio hijo en público. Pero ellos no estuvieron en esta casa la noche en que el silencio era un grito ensordecedor. No saben lo que es que la persona a la que le diste la vida te declare obsoleta. Yo no le quité nada a Mateo. Simplemente reclamé lo que era mío por derecho y por trabajo. Reclamé mi lugar en la mesa, y como él había abandonado su silla, invité a otros, a los que sí valoraban el festín, a llenarla, y ahora, mirando a mi alrededor, a estas caras sonrientes, a esta familia forjada no en la sangre, sino en la lealtad, el arte y el respeto mutuo, sé, con una certeza que me llena el alma, que tomé la decisión correcta. Y tú, que has escuchado mi larga historia, ¿qué piensas? ¿Hice lo correcto? ¿O debí simplemente perdonar y hacerme a un lado, como ellos querían, desapareciendo en el crepúsculo de mi vida?